De la relación que existe entre la expresión por medio de la palabra y del deseo vamos a tratar hoy. El hombre es un ser cultural que se expresa a través del lenguaje, y por ello algunas de las necesidades biológicas que todos tenemos se transforman en otra cosa más específicamente humana, que es el deseo. ¿Y es el deseo un elemento afirmativo en nuestras vidas? ¿Es el deseo una necesidad que nunca se colma? Nos encontraremos en el transcurso del programa con Lacan y Deleuze, dos estudiosos que de alguna forma intentarán articular a nuestros dos protagonistas, el lenguaje y el deseo. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Dolores Castrillo Mirat para hablar de un tema que va a ser el objeto de uno de los cursos de formación del profesorado que oferta la UNED y que se titula Lenguaje y deseo en el pensamiento francés contemporáneo. Nosotros pensamos que en la situación actual no es ocioso recoger las aportaciones de autores como en concreto Gilles Deleuze y Jacques Lacan, que son el objeto fundamental de este curso, a pesar de que, digamos, en los últimos tiempos ha habido una cierta crítica, no a veces muy bien enfocada, desde algunos ámbitos respecto a la utilización de ciertos conceptos, especialmente científicos, por parte de autores franceses de los años 70, ¿no? Nosotros, en cambio, pensamos que en concreto tanto Deleuze como Lacan son grandes pensadores de este siglo y que aún tienen que decir bastante en su final, ¿no? En ese sentido, el curso tiene el objeto de tratar dos elementos que son centrales en el pensamiento de ambos autores, y nosotros pensamos que de la filosofía y la literatura en general, las humanidades en general, y que al mismo tiempo tiene una importancia especial para el planteamiento del ser humano en este final de siglo. El deseo y el lenguaje, y además visto en dos autores que hacen una presentación bastante distinta, a veces opuesta, aunque no tanto como pudiera parecer. Y en ese sentido nosotros hemos elegido estos temas porque pensamos que definen fundamentalmente al ser humano. ¿Qué noción fundamental de lenguaje utiliza Jacques Lacan y cómo define él al ser humano en relación con esta cuestión del lenguaje? Sí, efectivamente. El psicoanálisis de Lacan parte de un hecho fundamental, que es la constatación de que el hombre es un ser viviente, pero un viviente que habla. Y toda la reflexión del psicoanálisis de Lacan es una reflexión sobre los efectos que tiene el lenguaje y la palabra en el ser viviente. La noción de lenguaje que él utiliza es una noción dependiente del estructuralismo, la idea del estructuralismo como el lenguaje como una estructura de elementos articulados entre sí, pero al mismo tiempo Lacan representa aún más allá del estructuralismo por múltiples nociones, entre otras porque, por ejemplo, el estructuralismo prescinde de la noción de sujeto, prescinde de la noción de deseo, y justamente toda digamos, la aportación de Lacan es mostrar cómo estos dos términos, o estos tres términos, lenguaje, sujeto y deseo, se articulan. Entonces, para decirlo, para comenzar un poco a desplegar el tema, la vinculación entre el lenguaje y el deseo que a partir de Lacan pensamos, está fundamentalmente basada en la idea de que el lenguaje transforma al individuo, al ser humano, en lo más profundo de sí mismo. Lo transforma en sus necesidades, en sus afectos, en su cuerpo. Digo en su cuerpo porque justamente parece que en principio el lenguaje y el cuerpo son dos cosas que no tienen nada que ver.
Y lo que Lacan insiste es en el efecto que tiene, el poder que tiene el lenguaje sobre el cuerpo, que rápidamente lo podemos transmitir con este término. El lenguaje desnaturaliza el cuerpo. Los seres humanos, porque somos seres de lenguaje y de cultura, ya no tenemos un cuerpo natural. No tenemos una relación natural con nuestro propio cuerpo ni con el cuerpo de los demás. Y esto, claro, tiene inmensas consecuencias. Piénsese las inmensas consecuencias que puede tener esto, por ejemplo, sobre la sexualidad, el hecho de que ya no tenemos un cuerpo natural. Evidentemente, hoy en día el discurso de la ciencia, las modernas técnicas de reproducción han llevado, por ejemplo, la desnaturalización de la sexualidad hasta límites muy grandes. Por ejemplo, hoy en día, gracias al lenguaje y a la cultura y a la ciencia, algunos dirán que en vez de gracias, más bien a causa de, pues la sexualidad está tan desnaturalizada que está completamente desvinculada de la reproducción, ¿no? Hay una sexualidad completamente separada de la reproducción y al mismo tiempo, curiosamente, la ciencia ha hecho posible una reproducción sin sexualidad. Pero toda esta desnaturalización del deseo humano sería impensable si no fuéramos seres de lenguaje y de cultura. Entonces, el primer efecto y el efecto fundamental que tiene el lenguaje sobre el cuerpo es el de desnaturalizar el cuerpo. Y el psicoanálisis es una reflexión sobre los efectos que tiene en un sujeto y en el cuerpo de un sujeto y en la sexualidad de un sujeto y en el deseo de un sujeto el lenguaje. Sí, en ese sentido, Deleuze se sitúa en otra perspectiva. Para él yo creo que él es más naturalista, más vitalista. Al fin y al cabo él se sitúa en la perspectiva de Bergson, en la perspectiva de Nietzsche, y yo creo que no pone tanto hincapié en esta escisión entre naturaleza y cultura. En ese sentido, Deleuze es más naturalista, menos, digamos, artificialista, entre comillas, que el psicoanálisis. Sí, es una cosa que tendremos ocasión, yo creo que, de debatir a lo largo del curso, porque efectivamente la noción de deseo que tiene el psicoanálisis parte del hecho fundamental de que no somos seres naturales. Es decir, por ejemplo, que la sexualidad humana no tiene nada que ver con la sexualidad animal, no está encaminada a la reproducción de la especie. Y desgraciadamente para el ser humano, o afortunadamente, eso ya depende cómo lo miremos, pero es un hecho cierto que la relación entre un hombre y una mujer es muy distinto de la relación entre un macho y una hembra para reproducir la especie. Y lo mismo que hablamos del deseo sexual, podemos hablar, por ejemplo, de cómo otro aspecto vital del cuerpo, como es el tema de la nutrición, en el ser humano también queda profundamente desnaturalizado. Es decir, nosotros no tenemos una relación con el alimento, así como no la tenemos natural con el sexo, tampoco tenemos una relación con el alimento natural, sino que el acto de comer para el ser humano está rodeado de rituales, es un acto cultural, es un acto social, está rodeado de rituales, digo, y en muchas ocasiones cargado de síntomas. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia, que ahora son, digamos, los síntomas de la sociedad de consumo por excelencia, serían impensables si la relación del hombre con el alimento fuera una relación puramente natural. Hay anorexia y hay bulimia, hay rechazo del alimento o al contrario, abuso del alimento. Todos estos trastornos, digamos, de la nutrición son trastornos del instinto. ¿Por qué? Porque el hombre no se relaciona con sus objetos a nivel de la necesidad biológica, sino que esta necesidad biológica está transformada, alterada, transformada en otra cosa específicamente humana, muy distinta de la pura necesidad biológica, que es el deseo. Eso es importante porque el otro eje de nuestra reflexión es justamente la noción de deseo, y especialmente viendo las dos perspectivas, también las dos tradiciones en las cuales se insertan, ¿no? Por un lado Lacan, que al fin y al cabo recibió la formación hegeliana, como tantos autores franceses de estos años, de los cursos que dio Kojev en los años 30 sobre la fenomenología del espíritu, se sitúa, yo creo, es
ese es uno de los temas de discusión, ¿no? En una concepción, digamos, más negativista, más dialéctica del deseo como carencia, mientras que Deleuze, que como ya he dicho, se sitúa más en una perspectiva nietzscheana, incluso estoica, más naturalista, tiene una noción más afirmativa del deseo. ¿Cómo ves tú esta oposición de las dos concepciones del deseo, una más afirmativa y otra más negativa? ¿Y qué relación, como has aludido, planteáis vosotros en el psicoanálisis entre la necesidad y el deseo? Mira, voy a empezar por la última parte de tu pregunta. La relación entre la necesidad y el deseo es una relación de estricta oposición. Es decir, en el psicoanálisis partimos de la base de que en el ser humano, por el hecho de que hay lenguaje y que el lenguaje desnaturaliza el cuerpo, las necesidades biológicas como tales están perdidas en su naturalidad biológica. Es decir, que comer, la sexualidad, todo eso en el ser humano es algo mucho más complicado y muy distinto de una actividad puramente orgánica y natural. Eso para empezar. Entonces, yendo más en concreto, hay una diferencia fundamental entre la necesidad biológica y el deseo. La necesidad, como el hambre, es una necesidad, digamos, que supone una falta, una carencia, pero una carencia que se puede colmar. Es decir, el organismo que tiene hambre puede encontrar el objeto que colma esa necesidad biológica. O no, depende de las vicisitudes, pero en principio no hay ninguna razón de estructura que impida que un animal hambriento encuentre el objeto que colma su necesidad, o que un animal en celo encuentre el objeto que colma su necesidad. En cambio, con el deseo, estamos hablando de una falta también, porque eso va incluido en la propia palabra deseo, se desea lo que no se tiene, es una falta, pero una falta que, a diferencia de la falta de la necesidad biológica, no se puede colmar. Es decir, que la particularidad del deseo humano es que buscamos un objeto y cuando lo encontramos resulta que ya no era ese objeto, que ahora es otra cosa lo que deseamos. De tal manera que podemos decir que el deseo, a diferencia de la necesidad, nunca se colma, por estructura nunca se colma, y que el deseo es siempre deseo de otra cosa que el objeto encontrado. Es decir, para Freud, todos los objetos del deseo humano vienen a colmar un vacío fundamental, una pérdida originaria, de tal manera que todos los objetos que encontramos en la realidad vienen a tratar de colmar ese vacío, pero no lo colman, resultan siempre insatisfactorios. Y lo esencial es que entre el objeto encontrado y el objeto buscado siempre hay un decalaje, y en ese sentido el deseo es antinómico de la satisfacción. El deseo está por estructura relacionado con la insatisfacción. Y por eso también Freud, y Lacan en esto lo sigue, consideró que la neurosis de la neurosis, el sustrato, digamos, neurótico de todos los sujetos, es la histeria. Porque la histeria es una estructura clínica que hoy en día los psiquiatras, la psiquiatría del DSM-4, en fin, ha querido rechazar de su catalogación, pero sin embargo es fundamental porque es la estructura misma del sujeto parlante. En tanto que la histeria es una estructura que pone de manifiesto que la condición primaria, originaria del deseo humano es la insatisfacción. Y yo creo que con esta alusión a esa concepción histérica en el sentido de inagotable, ¿no? de que va de un objeto a otro sin parar, dejamos aquí esta reflexión, agradeciendo a María Dolores Castrillo que haya estado con nosotros y invitando a nuestros oyentes, telespectadores, a que se acerquen a la obra de estos autores, Deleuze, Lacan, otros como podían ser Foucault, precisamente sin miedo, a pesar del cierto reparo que tienen o se puede tener a esos idiomas un poco extraños, y que uno de los objetivos del curso es precisamente dar unas claves de lectura para ayudar a los lectores a entrar en estas obras tan ricas y sugerentes todavía hoy, o quizá más ahora en este final de siglo que en el momento en que se escribieron en los 70, ¿no? Al fin y al cabo son residuos del mayo del 68 con una potencialidad que aún no se ha agotado. Muchas gracias y buenos días.